Es un gusto saludarles en esta ocasión. Comenzaré leyendo el Salmo número 8, que tiene mucha relación, por supuesto, con el tema que abordaré hoy, que es Génesis 1:26. Salmo número 8 dice así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Pues le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de brillo. Lo hiciste señorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Un salmo bellísimo, sin duda, un salmo que nos habla acerca de la misericordia de Dios y la buena voluntad que tuvo para dejar a todos los seres humanos como administradores de su creación. Esta enseñanza surge, por supuesto, de lo que es el libro del Génesis. En el libro del Génesis tenemos en el capítulo 1, versículo 26, la declaración de parte de Dios en cuanto a la voluntad que él tuvo de hacer al ser humano. Dios es el creador del ser humano, según Génesis 1:26. Y Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza para administrar todo lo que existe en el mundo. Y si fuera más allá en el universo como lo ha hecho el ser humano en los últimos años, ha ido por lo menos a la luna, ha ido al espacio y gobierna el aire, porque puede utilizar medios de transporte para trasladarse de un lado a otro lo más rápido posible. El Señor en el Génesis deja estas palabras para nosotros a través de su siervo Moisés, que escribe: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí encontramos que Dios soberanamente, libre, santamente, decidió crear al ser humano. Entonces el hombre y la mujer no llegaron a existir por sí mismos, por supuesto, sino que Dios decidió en su soberana y santa voluntad crearlos. Algunos principios que tenemos de este hermoso texto, de este revelador texto y de este texto también que nos habla acerca de lo que Dios hace con nosotros, podemos decir algunos de ellos. El primero, que en este caso no se puede dejar de hablar de la voluntad de Dios. Fue Dios quien decidió crear todo lo que existe y por supuesto crear al ser humano, hombre y mujer. No es que el hombre haya decidido existir por sí mismo o que haya existido realmente de algún tipo de cataclismo universal o terrestre, como se enseñan en otros lados. En este caso es la llamada voluntad de Dios, que aquí nosotros podemos ver la voluntad efectiva, es decir, Él quiso crear y creó, y eso se le llama en la teología la voluntad efectiva de Dios. Hay otra voluntad de Dios que es la voluntad permisiva. Esa voluntad permisiva, como la palabra lo dice,
permite que el hombre tome decisiones, permite que los seres angélicos tomen decisiones. En el caso de Satanás y los demonios, tomaron una decisión definitiva, irreversible, y en el caso de los ángeles que están al servicio del Señor, pues también tomaron una decisión de seguirlo a Él, de seguir al Señor, obedecer a su Creador, y esa condición es irreversible y seguirán por siempre en esa buena condición. Entonces la voluntad permisiva de Dios no es la que tenemos aquí, sino que es la efectiva. Dios decidió y así lo hizo. Dios quiso crear al ser humano y por supuesto que llegó a la existencia. Nadie intervino, nadie se opuso a esa soberana voluntad y nosotros nos debemos someter a esa voluntad. Ahora aquí en 1:26 aparece la expresión dijo Dios, una expresión que aparece por lo menos 9 veces en este capítulo 1. Los versículos que registran la actividad de la palabra de Dios son los versículos 3, 6, 9, 14, 20, 24, 26 y 29. Con esto el autor humano deja para la posteridad y deja para todos nosotros que la palabra de Dios, cuando se pronuncia, se cumple tal y como Él la pronuncia. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando dice hagamos, esta es una expresión que en ninguna manera está hablando de dioses, ni de la Trinidad, aunque algunas personas, algunos hermanos en Cristo enseñan de que aquí se hace alusión a la Trinidad, pero en realidad la Trinidad se explica hasta el Nuevo Testamento y sería imposible realmente que el israelita en aquel tiempo, cuando recibe este libro del Génesis, vaya a pensar en la Trinidad. Definitivamente no podía ni siquiera imaginarlo. Sin embargo, esta expresión de la palabra de Dios, dijo Dios, vemos aquí que se cumple en su totalidad y de una manera perfecta también. Entonces la palabra hagamos, que tenemos aquí en este versículo Trinidad, es una expresión que se le ha llamado y se le ha identificado también en la teología como un plural majestático. ¿Qué significa eso? Quiere decir que Dios tiene el poder para hacer lo que decide hacer. Y el ser humano también utiliza esta expresión aun cuando está solo. Él puede expresarse como hagamos lo siguiente. Entonces es una expresión muy humana. Recuérdese que Dios utiliza el lenguaje humano para dejar su voluntad, lo que Él hizo, para decirnos cómo es que Él lo hizo también. Y por supuesto que utiliza nuestro lenguaje, las expresiones que nosotros usamos, para que nosotros lo entendamos. Y debemos entenderlo precisamente en su contexto, precisamente en aquellas mentes israelitas que en ese momento las estaban viendo, las estaban leyendo, las estaban entendiendo tal y como aparece aquí. Ellos no podían pensar más que en un solo Dios, como ya mencionamos allá en Deuteronomio, que nos habla de esa expresión, ese recordatorio y ese mandato de que solamente hay un Dios. Así que el Señor aquí nos habla de ese poder que Él tenía para hacer todo lo que deseaba y en este caso crear al ser humano. No podría ser entonces de otra manera. Otro de los principios que tenemos aquí es que el texto nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esta expresión ha tenido un largo debate a lo largo de los años y de los siglos, no solamente del entendimiento israelita, sino que también a través de los cristianos, a partir, por supuesto, del primer siglo. Y se ha debatido mucho acerca de esto, pero
se ha llegado a la conclusión y entendiéndolo correctamente, comparándolo con otros casos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, que esta expresión imagen y semejanza son dos palabras que se refieren a un mismo concepto. Pero, ¿qué significa imagen y semejanza? Si son dos palabras que se refieren a un mismo concepto, tiene que tener un significado. Bueno, efectivamente tiene un significado. Y la imagen y semejanza de Dios, o que Dios le da al ser humano, se refiere a todo lo que Dios le da al hombre y a la mujer y que Dios mismo tiene. Por ejemplo, Dios, por supuesto que es inteligente y le da al ser humano inteligencia. Dios tiene sentimientos y le da al ser humano esa facultad de sentir. Dios tiene voluntad, Dios tiene moralidad y tiene muchos otros atributos. Pero cuando estamos hablando aquí de la imagen y semejanza de Dios en el hombre, estamos hablando de todas esos regalos que Dios le da al ser humano, que en Dios son infinitos, pero que en nosotros son finitos. En Dios son infinitos y en nosotros son finitos. ¿Finitos por qué? Finitos porque son limitados. Sí, todos los seres humanos somos inteligentes, pero solamente en Dios es una inteligencia infinita, inagotable. Nosotros sí sentimos, y cuando Dios creó al hombre, él sentía perfectamente. Su amor era profundo, sincero, puro. Pero hoy, aunque el ser humano sigue sintiendo, sigue amando, ese amor es imperfecto. ¿Por qué? Porque el ser humano cayó en el pecado y después del pecado pues se deterioraron, no se eliminaron, pero se deterioraron todos estos aspectos, ¿verdad? La imagen y semejanza de Dios no se quitó en el ser humano, pero se deterioró. Y muchas veces el ser humano mismo hace que llegue a una depravación muy fuerte. Bueno, entonces debemos entender aquí que imagen y semejanza al ser humano le da esa distinción del resto de los seres vivos y por supuesto de la creación en total, excepto los ángeles. Aunque los ángeles tienen estos mismos atributos, ellos no tienen el cuerpo del ser humano. Tienen otro tipo de cuerpo, sí, pero no como el ser humano. El ser humano entonces es singular en ese sentido. El ser humano es diferente al resto de la creación y el ser humano tiene un cuerpo, es decir, la parte material, que es el cuerpo, y la parte inmaterial, todo lo que nosotros no podemos ver, como ya mencionamos, la inteligencia, los sentimientos, la voluntad, la moralidad y otros aspectos que vienen a conformar entonces de forma integral al ser humano, y si le falta algo de eso, pues ya no es ser humano. Ahora, ¿por qué Dios le dio la imagen y semejanza al ser humano, a su creación? Aquí nos dice en el versículo 26, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Señorear. La palabra en el original es radá. La administración entonces, el poder poner reglas, el poder administrar, el poder subyugar o reinar sobre la creación que Dios hizo, le da al ser humano esa capacidad de ser el mayordomo o ese puesto de ser el mayordomo. Administrar correctamente la maravillosa creación que Dios dejó en las manos del ser humano. Debido a la perfección y a la santidad con la que creó al ser humano original, al hombre y a la mujer, ellos podían señorear todo y alcanzar los objetivos para Dios y de Dios. Nada estaba en caos, nada estaba en desorden, nada escapaba de la buena administración del ser humano en el aire, aunque no había mucho avance en el mar y en la tierra, pero podemos decir que en ese momento no había
errores ni pecados. Así que toda la creación fue puesta al cuidado del hombre y de la mujer, del ser humano. Claro, el hombre y la mujer tienen distintas funciones, distintas maneras de administrar todo lo que los rodea, pero los dos se complementan perfectamente. Los dos pueden realmente hacer la voluntad de Dios. En su bondad y sabia decisión, Dios delegó autoridad al hombre y a la mujer para administrar bien el resto de la creación. La perfección del ser humano, antes de la caída en el pecado, hacía que su actividad de administrador fuera perfecta. Hoy se sabe que no está administrando bien ni siquiera su propia vida. Pero gracias al Señor, en Cristo Jesús, se recupera todo lo que se perdió. En Cristo vuelve la buena administración y comienza practicando la comunión con Dios. Luego entonces todo lo demás viene por añadidura, según nos dice Mateo 6:33. Así que es una bendición poder leer estos versículos y poder reflexionar brevemente acerca de ellos. Voy a terminar con una oración pidiendo por cada uno de nosotros para que podamos ser buenos administradores de la creación de Dios. Señor, en esta noche, en este tiempo, en este momento, quiero suplicarte que tú nos ayudes a ser buenos administradores de nuestra relación contigo, de nuestro propio ser, de nuestra mentalidad, de nuestros sentimientos, de nuestra voluntad. Y luego, por supuesto, buenos administradores, apreciando la imagen y semejanza tuya en nosotros, que se extienda esa buena administración hacia nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros bienes, nuestra economía y todo lo demás que tú nos has dado como privilegio tener. Señor, ayúdanos, especialmente cuando nuestros sentimientos nos dan problemas, especialmente cuando somos impulsivos a tomar decisiones, especialmente, Señor, cuando nuestros pensamientos se llenan de cosas negativas o dejamos que la basura que se ve en el mundo y a través de los medios de comunicación llenen nuestra mente y quiten, Señor, tu palabra de nosotros. Por eso, pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, la llenura de Él, el control, y que nosotros nos llenemos de tu palabra. Y en tu nombre, Jesús. Amén. Que Dios los bendiga grandemente, que el Señor les dé siempre esa buena administración que Él desea tener.